estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. Señor, continuar hacia adelante en nuestro caminar en el Evangelio y seguir, Señor, sirviendo dentro de tu obra. Ayúdanos en esta mañana a terminar lo que nos resta, Señor, de este tiempo para marcharnos a nuestras casitas. Es nuestra rogativa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y lo vamos a hacer en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. Estaremos leyendo los versículos del 36 en adelante. Vamos a leer varios textos. Dice la Escritura en el verso número 36: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siga leyendo, por favor. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, por favor. Les pido que tomen su asiento. Gracias. Este tema que vamos a desarrollar en esta mañana le hemos colocado como nombre: los resultados de confiar en la carne. Esa es la temática a la cual vamos a desarrollar a la luz de estos versículos que hemos compartido. Hemos leído todos estos textos para podernos dar cuenta acerca de las experiencias duras, difíciles,
que al Señor le correspondería experimentar antes de ir a la cruz del Calvario. Y aquí se nos cuenta una tras una esas experiencias tristes antes de ir al patíbulo, y en ellas se nos da a conocer cómo el Señor mismo llevó a sus discípulos hasta este lugar llamado el Getsemaní, el lugar de prensa, el lugar donde la prensa tiende a apretar y donde Él mismo vería sus sufrimientos, pero que todo esto, lo cual Él vería, no habría de hacerlo huir el no cumplir el propósito para lo cual el Padre le había enviado a esta tierra. Pero cuando Él va a este sitio llamado el Getsemaní, Él lleva a sus discípulos, Él lleva a los que con Él han estado por 3 años y medio, y el objetivo es ir a prepararse a ese lugar del Getsemaní. Lo digo de esa manera porque según la Escritura, en el análisis que uno hace cuando lee, allí ellos llegarían a orar. Entonces, al llegar a ese sitio, orarían. Y ya estando en el lugar, el Señor, como lo dicen los otros escritos, los otros evangelios, el Señor se aparta a un tiro de arco y los deja a ellos orando. Y el objetivo de motivarles a orar es para que ellos estén preparados. Y por eso es que hay una frase que es bastante reconocida allí, y Él les dice: velad y orad. Entonces ellos comienzan a orar, el Señor a un lado y ellos aquí. Pero lo tremendo es que mientras están haciendo el intento de orar, el cansancio, según los textos, se ha apoderado de ellos porque había sueño, había cansancio. Y cualquiera al leer los textos diría: ellos tienen toda la razón de haberse quedado dormidos porque estaban cansados. El Señor se levanta y va a observarlos, ellos están dormidos, y les vuelve a motivar a que sigan preparándose, sigan orando. Pero Él se va a orar y nuevamente se levanta, y ellos de igual manera siguen cansados, siguen dormidos. A la tercera vez que el Señor se levanta, entonces es donde viene la definición: levántense, porque la hora ha llegado. Ahora, todo esto, hermano, que estamos aquí viendo a la luz de lo que los textos mismos nos dicen, aquí hay un elemento el cual nosotros tenemos que considerar, y es las expresiones que acá se dan a conocer. Por ejemplo, esa expresión que yo quiero tomar y explicarla es velad y orad. Velad y orad. Ellos no habían podido hacerlo porque habían sido vencidos por el sueño. Y todos nosotros sabemos que con anterioridad había habido como cierto tipo de palabras de comprometimiento, de compromiso, que ya se había dicho en favor de Jesucristo, según el contexto de estos mismos versículos, es decir, versículos antes de estos que hemos leído. Según lo que se comenta en los evangelios, el comprometimiento fue este: el Señor les explica que Él habría de ser tomado por mano de pecadores, y que habría de padecer y que habría de morir. Entonces, cuando, según el contexto, Él está explicando esto, uno de los discípulos se acerca y le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Yo mi vida voy a dar por ti, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Es decir, que ese apóstol, él está confiando en su propia carne, él está confiando en su propia fuerza, así lo diría yo de esa manera,
Como que él está diciendo, Señor, yo no soy débil, ¿verdad? Todos estos sí, pero yo soy más fuerte, así es que en el momento en que eso se dé, yo voy a estar contigo. Aunque ellos te nieguen, yo no te voy a negar. Hermano, cuando él dijo estas expresiones, según el contexto, todos nosotros sabemos que el decir una aseveración de tal tipo son expresiones muy comprometedoras. Porque si un hombre lo dice, debe de tener cuidado cuando, bueno, el caso de este apóstol, ¿verdad?, que fue Pedro, debería de tener cuidado cuando él estaba expresando esas palabras. Porque en el momento de la prueba, en el momento de las tinieblas, cuando las tinieblas se envolvieran desde el instante en que Cristo fuese tomado, allí sería algo terrible. Entonces ahí se comprobaría si en verdad esa persona lo que había dicho con sus labios de manera verbal lo cumpliría. Y así sucedió. Se dio la experiencia en que este personaje se confió en la carne y no tuvo ninguna preparación. Y ese es el problema que sucede con muchos. Aquí, en el caso de haberlos llevado al Getsemaní, era para que ellos se prepararan. Y aún seguían confiados, escúcheme, en su propia carne. El estar confiados en nuestra propia carne nos lleva a la derrota. Y ahí pues comenzamos nosotros a ver los resultados de confiar en nuestra propia carne. No son buenos. Porque en lugar de prepararse, hermanos, lo que hicieron fue dormirse. Fue dormirse. No hubo ninguna preparación. Y por haber estado confiados en su carne, la reacción al final, cuando uno va avanzando en la lectura de los textos, por no haber estado preparados, sino confiados en su propia fuerza física, fue el resultado negativo que se dio. Hubo una trifulca que se armó en ese instante. Ahí hubo una lucha. Entonces, imagínense si los discípulos de Cristo hubiesen estado más preparados, le digo, con espadas muy diferentes a las que ellos tenían, a todos los hubieran matado. A todos, porque las personas que llegaron a apresar a Jesús no eran personas comunes y corrientes. Eran soldados preparados para eso y para cualquier batalla. Según historia, antes habían habido trifulcas y los habían exterminado. O sea, no se puede estar peleando contra una persona que tiene un carácter militar o tiene experiencia militar, uno la lleva de perder. Pero como había esa confianza, ¿verdad?, en la carne, entonces trajo estos resultados desagradables. Resultados que muchas veces nosotros, los seres humanos, al leer esta historia, seguimos cosechando. Pero todo como resultado, repito, de no tener una preparación espiritual. Es muy importante la preparación espiritual para no tener resultados desastrosos. Por eso es que, hermano, nosotros no podemos decir, como dijo Pedro, ¿verdad? No podemos decirlo, hacer proposiciones, nunca te voy a fallar, nunca voy a dejar tu obra. Y hay muchos que lo hacen. Comprometo a dar mi vida, ¿verdad?, mientras yo esté sirviendo dentro de tu obra. Y lo tremendo es que yo oía la frase de un predicador, ¿verdad? Decía, cuando hay ese tipo de compromiso es porque se está confiando en la carne, como Pedro. Pero en ocasiones, cuando ya viene la prueba, la hora de las tinieblas, una bolsa de agua que nos caiga en la cabeza nos ahuyenta. Con solo una bolsa de agua que le tiren, o con solo que una persona escuche que están expresando palabras desagradables en contra de él, cosas terribles podríamos decir, ¿verdad?, denigraciones, ya no queremos seguir en la obra. Entonces todo esto son los resultados, el producto de confiar en nuestra propia carne y no tener ninguna preparación.
Fíjese que cuando Cristo le dice acá a los discípulos, velad y orad, la frase sencilla que ahí se interpreta, la palabra velad es, estén despiertos físicamente. Estén despiertos físicamente. Y siempre que vemos la expresión orad, siempre la palabra orad con velad van asociadas, van juntas. Porque una persona que está despierta físicamente tiene que entender que para poder permanecer físicamente de pie, tiene que buscar el elemento espiritual que le da permanencia, le da firmeza a la persona, y esa es la oración. Entonces las dos cosas van a la par. Si no quieres tener resultados desagradables, ¿verdad?, por confiar en tu propia carne, entonces yo les digo, así, parafraseándolo, estén despiertos físicamente. Y si están despiertos físicamente, entonces ustedes se van a dar cuenta que para poder permanecer firmes en un mundo lleno de caos, en un mundo donde abunda el peligro, donde abunda la tentación, entonces ustedes tienen que orar. Eso es lo que nosotros tenemos que asimilar en esto que le sucedió a los discípulos. No caer en el mismo error. No caer en el mismo error. Por eso es que usted puede ver ahí, conforme se va avanzando en los textos, que ellos ya prácticamente el Señor dice levántense, y las expresiones continúan. A la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad?, pero la carne es débil. O sea, hay una disposición, ¿me entiende, hermano? Ahí cambia la interpretación, estar despiertos físicamente. Entonces, una persona que está despierto físicamente no es negligente, sino que al contrario, hay dos posiciones. Cuando uno lee las vírgenes que se aplica al pueblo de Israel, esa narrativa, hay 5 vírgenes que son sensatas y 5 que son insensatas. Entonces, un sensato nunca se confía en su propia carne. Un sensato confía más en el Señor. Confía en la búsqueda que habrá de hacer de todos aquellos elementos que le puedan aportar a él para poder mantenerse firme. Y esa es la oración y la lectura de la palabra. Un insensato, dígame usted un contraste de estar despierto. El contraste de estar despierto, ¿cuál es? Estar dormido. Y ese es lo que está sucediendo hoy en día. Porque estas expresiones no fueron solamente, hermano, dichas para los discípulos en su época. Este es para todos los discípulos, para todos aquellos que creemos en Cristo en diferentes épocas. Es para nosotros. Pero parece ser que la experiencia se repite. Se repite. El Señor diciéndonos allí, ¿verdad? Miren, si ustedes no me buscan, van a tener resultados desastrosos de la carne. Van a intentar como sacar fuerzas de flaqueza y van a seguir intentándolo y siempre van a estar dormidos. Entonces, lo lógico es estén despiertos físicamente. Si están despiertos físicamente, entonces van a buscar los mecanismos para poder permanecer firmes. Es muy sencillo de entenderlo. Yo les decía, la historia se repite porque, acuérdese, hermano, que estamos en un mundo en el cual no es nuestro lugar de vivienda. La Biblia dice que usted y yo somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí. Cuando llegue a la casita, usted puede abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y va a encontrar que el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo. Él dijo que no éramos del mundo, sino te pido que los guardes. Nosotros no somos de aquí. Entonces, por no ser de aquí, el mundo nos va a ver como extraños, hermano.
Es decir, todas aquellas personas que están acopladas al sistema de Satanás. Nos va a ver de manera extraña, alguien decía, de manera fea todo el tiempo, porque no somos de acá. Cristo expresó estas palabras: os envío como ovejas en medio de lobos. Sí, así los enviaba el Señor al mundo, ¿verdad? Como pequeñas ovejas, ovejas indefensas, en medio de un mundo plagado de lobos. Entonces, ahí estamos nosotros colocados. Y si estamos ahí en medio del peligro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No expresar palabras de proposiciones: me comprometo a serte fiel. No, no, no. Es mejor buscar. Porque las expresiones que uno dice, hermano, pueden quedar en el vacío. Simplemente se las puede llevar el viento. ¿Y dónde está lo que tú dijiste en el pasado, pues? Que ibas a estar en todo cuanto, ibas a buscar todo aquello que fuese de beneficio para tu crecimiento espiritual. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste en la plataforma cuando pasaste o levantaste la mano: Señor, te voy a dar mi vida a tu servicio. Tú lo expresaste, ese tipo de proposiciones. Y por no haber estado despierto espiritualmente, sino dormido, entonces estás cosechando todo lo que tú dijiste y confiaste en tu carne. Esos son los resultados. La iglesia de hoy en día está adormecida. Ahorita, hermano, apenas voy comenzando, nos vamos a llevar un buen tiempo en este estudio. Está dormida. Estas expresiones de velada y orada, como que nosotros las hemos pasado por alto, ¿verdad? Alguien decía: si yo estoy despierto físicamente. No, si estuvieras despierto físicamente, que esa es la interpretación, velada y orada. Aquí, otra cosa fuéramos. Porque estar despiertos espiritualmente y tener conciencia que estamos en un mundo malo, eso nos traería a nosotros el volcarnos, el volvernos a Dios en la búsqueda. Una persona que está dormida espiritualmente no ve la realidad de lo que está sucediendo en este planeta. Les voy a enseñar, hermano, les voy a enseñar aspectos muy importantes para poder permanecer despiertos, porque ya no es hora de estar dormido. Más que decir expresiones de proposiciones o promesas, es mejor estar despiertos físicamente. Lo duro fue esto cuando tuvieron que enfrentarse, ¿verdad? Actuar físicamente. No podían contra aquel montón de soldados, de gente que venía a apresar a Jesús. No podían. Y máximo que aquí era un momento tan difícil, cuando el Señor necesitaba que ellos también se volvieran a la búsqueda. Dice que según lo que hemos comentado acá, el Señor expresó una frase que dice: entristecerse. Mi alma está triste hasta la muerte. Él sabía por qué había llegado al Getsemaní, porque era necesario estar despierto, y él quería que ellos estuvieran despiertos. Él estaba triste. En su lado humano, el 100% humano, estaba triste. Fíjese que la palabra en el griego, cuando uno la revisa en los originales de la Biblia, esa expresión que el Señor dijo: mi alma está triste hasta la muerte, angustiada, triste hasta la muerte, es la palabra en el griego que se escribe lupeo. Así se escribe, lupeo. Lupeo. Y lupeo, hermano, en su interpretación, es cuando uno lo interpreta,
a la realidad en la cual el Señor estaba viviendo en ese momento, viera qué duro es, hermano. Que alguien requiere que usted esté a la par e interpretar lo que el Señor estaba diciendo. Es duro el no corresponder. Porque la palabra lupeo, lo que significa entristecerse, ¿verdad?, es ser afectado de una profunda tristeza o de un dolor del corazón indescriptible. O sea que esa tristeza la cual el Señor estaba teniendo allí en el Getsemaní era una tristeza inimaginable. Quizás usted en algún momento haya estado triste, pero no como en esta proporción aquí, en la cual Cristo le correspondió vivir. Su tristeza quizás es porque no recibió la ayuda que le mandan de Estados Unidos. Por eso está triste usted, mire. O porque el hermano que se comprometió a venir a la vigilia con usted no vino, porque le iba a invitar a comer pupusas y no comió nada. Ahorita la panza la tiene vacía. Por eso está triste. Algunos están tristes porque jóvenes que estudian en la universidad dejaron alguna materia. O la señorita, el novio se lo llevó la otra, está triste. Y hay tantas cosas que producen la tristeza. Y su tristeza es muy pequeña comparada a la tristeza que Cristo padeció, lupeo. Ser afectado de una profunda tristeza o de un dolor en el corazón indescriptible. Y la otra frase que aparece allí es la otra frase que se pronuncia, angustiarse. Ahí está. Esa frase, fíjese hermano, angustiarse en el griego, es la palabra, así se escribe, ademoneo. El Señor estaba angustiado en el Getsemaní. Y lo que significa la palabra ademoneo es una inquietud profunda del alma, perturbación interior y depresión profunda. Por si hay alguien que experimenta depresión, la suya es chiquitita comparada a la de Cristo. Porque Él experimentó un dolor, una inquietud profunda del alma, perturbación interior, depresión profunda. O sea, lo que el Señor experimentó fue soledad y tristeza. Qué terrible, ¿verdad? Porque estaba a punto de ir al lugar donde el Padre lo abandonaría. Por eso es que, hermano, el Señor entendía como se avecinaba el momento de las tinieblas, ya no era el momento de estar dormido, sino que era el momento de velar y orar, estar despiertos físicamente. Él entendía eso, pero sus discípulos no. Ahí la razón, hermano, por la cual ellos se quedaron dormidos. Y por eso es que cosecharon lo que cosecharon, los resultados de confiar en la misma carne. Gracias a Dios que hemos venido a esta vigilia. Dios nos trajo. Levanten su mano y diga conmigo: Dios me trajo a esta vigilia. Porque algún propósito Dios tiene. Y de hecho lo tiene, hermano. Dios lo tiene. Dios no se equivoca, Dios no falla. Él es bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a hojearla, sería la expresión correcta. Quiero que usted busque en 1 Corintios 16:13. Y luego volvemos aquí a Mateo. 1 Corintios 16:13. Cuando lo encuentre, usted me dice un amén fuerte. Léalo por favor conmigo, el versículo 13. Pelad, dice la expresión, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Vuelve a la frase que estamos leyendo en Mateo.
Velen, velad. ¿Pero por qué hay que velar? Ahí lo dice, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Entonces, cuando uno, hermano, lee frases como estas, las que escribió el apóstol San Pablo, aquí lo que uno puede denotar es que estos hombres de Dios enfatizaban ese momento de preparación. O sea, había como una insistencia, pues miren, tengan conciencia que estamos viviendo en un mundo malo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos duros. Entonces, velen, pórtense como hombres, ¿verdad? Es hora de comportarse como varoncitos, como hombres que somos. Y hay que buscar del Señor. O sea que es muy bonito el ver esto, ¿verdad? Que hay esa existencia, velad, estén firmes. Porque la manera de estar firme es buscar, es estar despiertos físicamente. La persona que está despierta físicamente y vela, esa persona nunca habrá de cosechar los resultados de su carne, sino que los resultados serán diferentes, serán de bendición. Hay una expresión, fíjese, aquí quiero dársela a conocer, y es como en forma de pregunta: ¿qué tan importante es velar? Porque alguien diría: yo no quiero hacerlo, esta es la última vigilia que yo vengo, y máximo que me quitaron la silla donde estaba sentado. Hay que responder, ¿verdad? ¿Qué tan importante es velar? Al conocer uno la importancia de velar, uno necesita conocer también los detalles de qué significa en el griego la palabra velada. Dice que en el griego, de manera etimológica, la palabra velada es la expresión que se escribe gregoreu. Es como cuando usted menciona el nombre Gregorio, o sea, es gregoreu. Y la expresión velada, gregoreu, en el griego, significa todo esto, lo cual yo le voy a mencionar ahorita. Uno, mantenerse despierto, que es lo que acabo de mencionarle, físicamente. Dos, no dormir. Tres, estar en guardia. Cuatro, mantenerse vigilante. Vigilante y alerta ante los peligros espirituales de los cuales estamos todos los seres humanos, los que somos cristianos, estamos rodeados. Si no apuntó, al menos recuerde lo que aquí le estoy enseñando. Eso significa, ¿y por qué entonces yo tengo que estar velando? Y es por esto, el por qué tengo que estar despierto, el por qué no tengo que dormir, el por qué tengo que estar en guardia, el por qué tengo que mantenerme vigilante y alerta ante los peligros espirituales de los cuales todos estamos rodeados en este mundo. Pero aquí viene otro aspecto importante, lo cual yo no quiero pasar por alto. ¿En qué momento entonces hay que velar y orar? La Biblia nos manda que hay que orar en todo tiempo. ¿Cuándo es que tenemos que velar? Hombre, si usted se da cuenta acá de la interpretación de la palabra gregoreu, mantenerse despierto, no dormir, estar en guardia, esa expresión la tomo, estar en guardia. Ustedes saben que en nuestro país, ¿verdad? El Salvador, en las colonias, en los barrios, hay cierto tipo de personas que andan pitando con un pitito, una bicicleta, otros andan a pie. ¿Cómo se le llama? El sereno. Es como un guardia, que él dice que le vigila su casa, pero él se va a acostar y después le va a cobrar a usted mensualmente.
Él tiene una hora cuando él pasa pitando. Y usted ni oye porque usted está bien fondeado. Pero él pita y usted se la cree. Aquí vengo a cobrar la mensualidad. Si él dormido pasa. Si él cuidara, entonces no se metieran los ladrones a las casas. Pero él sabe de que él es guardia únicamente cuando usted está dormido. Pero escondidito ahí a un lado, ¿verdad? Pero es guardia. Hay guardias que los ponen en lugares llamados garitones. Son los que cuidan en los cuarteles los militares. Y hay quienes cuidan los hoteles. Entonces, hermanos, yo me he fijado, en cierta ocasión, yo venía de una vigilia y pasé por un lugar, por una gasolinera, ¿verdad? Y ahí venden, usted sabe que en la madrugada uno viene muy necesitado del estómago, entonces pasé a tomarme una sopita. Entonces, cuando yo pedí la sopa, las muchachas que estaban trabajando allí, dormidas, dije, una sopa quiero, y el vigilante a un lado con el fusil. Entonces, una sopa. Entonces, con eso me contestaron que me fuera a dormir, a roncar igual que ellos. Hasta que me fui donde el muchacho de la gasolinera y le dije, mira, fíjate que yo quiero una sopa. Y que ahí están la señorita, me dice, están dormidas, le dijo. Ya les cayó, me dijo. Como diciendo, ya las van a despedir. Y el vigilante, está dormido, le dije. Entonces, un guardia es el que cuida, un guardia es el que está despierto. ¿Me explico? Él está vigilando, pero ¿qué horas son las más trascendentes, las más delicadas para uno que cuida? Mencióneme usted en su propia experiencia ahorita, ¿cuáles son las horas más delicadas para que una persona tenga una lucha física de la carne? Es entre la 1 hasta las 3 de la madrugada. Esa es la lucha más tremenda. Ahorita ya casi vencemos y podemos cantar aquella alabanza que dice, era la 1 de la madrugada y yo abrazaba la almohada del Señor. Así la están cantando algunos, pero aquí no tenemos almohada. Entonces, entre la 1 a las 3 de la mañana, cuando ya usted pase esas horas, sienta que ya venció el desvelo, el sueño, y se mantiene firme. Entonces, si hay una lucha entre la 1 a las 3 de la madrugada, eso implica, hermano, que entre esas horas, una persona que cuida está luchando, hermano, cuando lo han dejado ahí cuidando algo. Y ahí está, hermano, que sea así, con un ojito papaloteando y el otro así, ¿ve? Entonces, pero ahí está ahí luchando contra el sueño, peleando contra el sueño, porque el sueño es normal. Si el Señor dejó la noche para descansar el cuerpo, es para reponer fuerzas. Una persona que no duerme bien va a tender a enfermarse, va a tender a perder el apetito, va a tender a andar muy nervioso durante el día. Pero una persona, en ese sentido, que han sido colocada y trabaja como un guardia, entonces está allí cuidando. Y él sabe que no puede dormir porque a esa hora también los ladrones llegan. Y él tiene que estar pendiente, pues. Aunque sea, porque tiene miedo de disparar. Pero tiene que estar movilizándose. Entonces, en ese sentido físico, eso lo ilustramos nosotros, en el sentido físico. Lo ilustramos para referirnos a lo espiritual. Así tenemos que estar nosotros despiertos. Y máximo, que sabemos que los días son peligrosos. Y la única manera como permanecer firmes en esos días peligrosos, según lo que la Biblia dice, es velando. Lupeo. Es estar en guardia, ¿verdad? No dormir. Y máximo, eso que lo tornamos en el sentido, hermano, material, hora. Cuando el hombre se rige desde la 1 a las 3 de la madrugada, hay una hora en el sentido espiritual por la cual tenemos que estar velando. Porque ya en el caso nuestro,
Ya llegamos a la 1 en el sentido espiritual. Estamos como la 1 de la madrugada, hermano. Y mientras más vaya avanzando en el sentido espiritual, la madrugada, la oscuridad se va apoderando, las tinieblas se van apoderando. Y este mundo está tornándose más antagónico en contra de los que estamos firmes, velando, presentando guardia. Mientras más los minutos transcurran en esta madrugada espiritual, más difícil va a ser para los creyentes. Porque mientras más va avanzando los minutos de esta madrugada, muchos ya no van a permanecer en guardia. Aquellos que tuvieron un comprometimiento con Dios y dijeron: no, sí, yo soy fuerte, que yo vaya a adulterar, jamás, que yo vaya a fornicar, no, hombre, que a mí me vayan a engañar a través del teléfono, a través del celular, que me enamoren, yo no caigo. Y son los primeros, porque no han aprendido a velar y orar. Por eso es que es muy importante este estudio. El por qué estamos aquí. Porque necesitamos estar despiertos. Y la única manera como un cristiano puede estar despierto es buscando lo espiritual. Es buscando de la misericordia de Dios. Es buscando de su gracia. Es buscando los elementos que le aporten para mantenerse firme. Pero cuando usted ve que nadie responde, dice: yo no. Y se les está diciendo: hermanos, líderes, pónganse al tanto, diáconos, pónganse al tanto, niños de escuela bíblica, pónganse al tanto, maestros de escuela bíblica, pónganse al tanto, velen, pastores, pónganse al tanto, velen y oren. ¿Dónde están? ¿Dónde están los guardias que a conciencia han entendido que mientras más transcurra la madrugada, de 1 a las 3 de la mañana espiritualmente, los días, el tiempo se está tornando más difícil? Más difícil. Más difícil. Mientras más avancen los minutos, más la lucha espiritual. Más aborrecimiento del mundo en contra nuestra. Hermanos, sí, muchas personas están tan dormidas que no han entendido que ese demonio que cargan en la mano, que es el celular, los ha entontecido. Hay personas, hermano, que usted va a ver. Yo he hecho un análisis y un día me puse a hacer un recuento. Fuimos a un lugar con mi esposa y conté, hermano, las personas que habían en ese sitio. 350 personas que no estaban dialogando con las personas que estaban enfrente de ella, sino con el celular. Entre ustedes han de ver personas que pasan horas y horas con el celular. Y los resultados que usted va a tener de eso es desastrosos. Muy desastrosos. Entre nosotros aquí se pueden observar cosas que hoy no hace falta que una persona tenga sexo físico, sino que entre las mismas personas se practica el sexo cibernético, por computadora o por el celular. Ya no se necesita que usted esté cuenteando a una mujer frente a frente, sino que puede hacerlo con el celular. Y cuando usted escribe, rápidamente usted tiene respuesta de otra persona que está más dormida que usted. Y es donde se dan muchas infidelidades. Y son personas que sirven dentro de la iglesia. Personas que no tienen conciencia, diría yo, que no se han dado cuenta que las horas están transcurriendo, la madrugada ya va a pasar, las tinieblas se han apoderado de este mundo. Y si se han apoderado, yo tengo que hacer conciencia. Yo no tengo que dejar de hacer las vigilias este año. Yo no tengo que dejar de buscar al Señor, tengo un compromiso. Yo no tengo que dejar de seguir ganando almas para Cristo. Yo creo que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Pero ese lo entiende usted porque está despierto. Pero dígale a un montón de dormidos: ¿te has dado cuenta que Cristo está cerca? Él diría: no, porque no está en guardia. Y eso es lo que significa la palabra aquí que acabo de interpretar, Gregorou.
o gregorou significa mantenerse despierto, no dormir espiritualmente. Uno tiene que estar despierto, tiene que estar en guardia, porque no podemos sobrevivir ante un mundo que nos envía tentaciones tras tentaciones, ataques tras ataques, y usted con el celular en la mano. Y gente casada, hermano. Yo no sé con quién platican esas personas casadas. Y si le pregunta, ¿y usted con quién está hablando? Con un amigo, por no decir el amante. Es tan terrible la condición de la iglesia hoy, que si usted le pregunta a un joven, ¿qué estás haciendo con el celular? Jugando. Joven cristiano, claro, que profesa el cristianismo, él le diría, estoy jugando los juegos de... Hay un montón de juegos, ¿verdad? Estoy jugando. O sea, es cuando un joven cristiano tiene que hacer conciencia. ¿Qué estás haciendo? Facebookeando, mandándole mensajes a una señorita que apenas tiene 5 años. A una niña. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no tienes conciencia? Que no es el tiempo para estar desperdiciándolo, no es el tiempo para poder estar jugando, no es el tiempo para poder estar con la boca abierta, no es el tiempo para poder seguir dormidos, es el tiempo de despertar. Por eso es que ahí la importancia de Cristo, el por qué dijo, velen y oren para no tener resultados de la carne desastrosos, porque damos pena, damos vergüenza. Hasta el grado de que en la Biblia, en Apocalipsis, dice que el Señor dice acerca de una de las 7 iglesias que Él escribe, Él dice, te vomitaré de mi boca. ¿A usted qué tipo de comida le causa náuseas? ¿Hay algún tipo de comida que le cause náuseas a usted? Yo, por ejemplo, puedo decirle, mi debilidad es esa. Una comida que no esté bien preparada me causa náuseas. Y máximo cuando hay un montón de condimentos, hermano. Yo así por educación lo digo. Hermano, fíjate, mejor me lo voy a llevar. Porque da pena, ¿verdad? Cuando le revuelven un montón de cosas ahí, es un montón de manteca. Entonces el Señor no puede digerir a la iglesia de hoy en día. No puede digerir la que dice, te vomitaré de mi boca, me causa náuseas. Y eso es terrible porque da tristeza, hermano. ¿En qué condición se ha caído hoy? ¿Qué condición? Que se ha abandonado la oración. Y como se ha abandonado la oración, estamos dormidos. Decía un predicador que si un cristiano no ora 2 horas al día, no vale ni un comino. No vales nada, decía en uno de sus libros. Y hay cristianos que ni oran ni 10 minutos en el día, ni 5. Aquí vienen a orar, ni oran, en vez de están ahí cabeceando. Por eso, hermano, tenemos que volver a estos principios de velada y orada. Del por qué hacer conciencia, preguntarle a la gente, mira, ¿y tú por qué no vienes a las vigilias? Es que me pican los ojos. Es que mucho sueño. Ahí va a notar usted, sin necesidad que usted le pregunte, y véalo a los ojos, y vea su comportamiento, usted va a ver una persona dormida, que no está despierta. ¿Estás haciendo la obra del Señor? No, usted va a ver personas dormidas. Gente que en el pasado hizo un compromiso con Dios, pero como no tuvieron búsqueda, entonces tuvieron resultados de la carne. Hay una frase que ahí aparece y quiero que la tomemos en cuenta. Yo ya voy terminando. Esa frase que yo se la dije, pero se la voy a volver a repetir. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Tóquese así. Tóquese, no tienen manos. ¿O quiere que yo vaya y le toque? Ay, sí, ajá. Tóquese así y diga, ahora entiendo quién soy yo.
¿quiénes somos? Somos seres humanos débiles. Somos débiles. Hermano, somos débiles. Repita la frase conmigo. Somos débiles. Tan débiles que necesitamos de la misericordia y de la gracia del Señor. Somos débiles. Entonces, pero hay quienes han leído esto. No, yo con que no vaya a una vigilia. Soy mejor que ese montón de hermanos que van a la vigilia todos los meses, dicen los fuertes, ¿verdad? No, que me están diciendo que me congregue todos los días. No, hombre, ¿quién se ha creído? ¿Cómo que si me voy a salvar el estarme congregando todos los días? Pues, no, hombre, si yo soy fuerte, yo leo la Biblia en mi casa. Y como el hermano Wilber ha abierto hoy el programa, ¿verdad? Ahorita lo están viendo en vivo muchos, porque estamos en las redes sociales, ahorita en la madrugada. Allá nos están viendo quizás por Italia, porque allá en otros países son como las 10 de la mañana. Aquí usted ya lo último. Entonces, pero aquellos que se creen fuertes, yo orar, no, hombre, si yo soy fuerte. Pues no sabes que yo tengo 30 años de estar en el evangelio. Cállate, ese montón de inútiles que van ahí, no, hombre, son débiles, las estrategias que yo puedo, cállate las mañas. Cuando la Biblia dijo, Cristo mismo lo dijo, que somos débiles. Yo soy débil, por eso es que estoy aquí. Por eso es que oramos. Por eso es que estamos con los ojos abiertos. Porque si nos dormimos, la Biblia dice que Satanás anda como el león rugiente, viendo a quién se devora. ¿Saben ustedes a qué tipo de cristianos el diablo le tiene miedo? A alguien que ora, hermano, y está despierto espiritualmente. Una persona que está despierto y ora. Hay una persona que ora. Es un arma poderosa en las manos del Señor, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Por eso, más que el hacer conciencia, estamos sabedores que estamos en las últimas horas de la madrugada, cuando más cuesta permanecer en guardia. Pero mientras otros duermen, usted permanezca en guardia. Y dígale, ¿qué te pasa? No seas tan fanático. Le van a decir, vos que te crees, santurrón, santurrona, que mira qué delgada te estás poniendo. Desde que estoy viéndote que vas a la vigilia, bien payula te has vuelto. No aviente su fusil, sigue en guardia. Porque usted es consciente de las horas que estamos viviendo, de las tinieblas en las cuales está envuelto este mundo. Y si le dicen, deja de orar, ya no ayunes, ya no lees la palabra, renuncia al liderazgo, dígale, Satanás, a mí no me vas a mover, porque yo estoy firme. Y venga lo que venga, así siga, mi hermano. Y póngale ahí, no le ponga seguro a lo que usted tiene, porque un arma con seguro, al momento de enfrentarse a algo inesperado, le va a fallar. Tenga sin seguro el arma. ¿Cuál es el arma nuestra? Es la palabra del Señor. Cárguela así, mi hermanito. Y segura, aventa esa Biblia. Vos que solamente con tu Cristo. ¿Por qué no me hablas de María? Siga así, mi hermanito. Porque no es hora de estar hablando de ningún santito. Es hora de hablar de aquel que su vida dio por nosotros en la cruz del Calvario. Es hora de mantenernos despiertos. O sea, el diablo va a querer que usted renuncie a su posición de ser guardia. Pero no lo haga, porque hay personas que aquí ya comenzaron un pequeño dolorcito de cabeza. Y tanto que les he predicado. Otro dijo, no voy a hacer la célula porque estoy en luna de miel. Y tanto que les he enseñado la palabra de la relevancia, de la importancia del amor más hacia Cristo que a la familia. ¿Sabe qué dijo otro? No voy a ir, digo, a la vigilia porque digo, ayer tuve una fiesta, dijo.
Imagínese, hermano. Otro digo, no voy a ir a la iglesia porque un cumpleaños de 15 años. Y usted sigue así, mire, hermano. Así siga, ¿no? Despiértese, no, que le note, pues. Porque un dormido solo bravo anda, hermano. Sí, un dormido, solo miren la cara a los dormidos. No a los que están ahí a la par suya. Porque ustedes están aquí en la vigilia. Miren la cara a un dormido. Solo empurrado anda. Un dormido anda resentido. Un dormido solo quejándose anda. Un dormido solo dice, muchos pistos piden en él y nunca ha dado un quinto. Un dormido solo criticando. Digan amén. No dicen amén porque le está cayendo una palabra, ¿verdad? Un dormido es de aquellos que solamente lamentándose, aquí no le ayudan, aquí no hay amor, sí, asadón. Un dormido es aquel que todo el tiempo no prospera, ni en lo espiritual, no tiene ningún respaldo, dormido porque no tiene búsqueda. Pero mira un despierto, le va a ver usted una sonrisita, hermano. Aleluya, ¿no? Ese ni el de pelo le echa de ver, hermano, una sonrisita. Y decir, ay, caray, pícaro te pode. Y ¿por qué sonreís? Porque tengo gozo en el corazón. Un despierto, un despierto, un despierto, un despierto. Uno que está en guardia no le va a hablar cosas negativas. Un despierto no lo va a ver que se queja. Un despierto no anda culpando a nadie por los males que él padece. Un despierto tiene su mirada puesta en Cristo, el Hijo de Dios, porque espera de él respuesta a todo lo que él padece en sus necesidades. Entonces tiene una dependencia de Cristo. Un despierto. Un despierto todo el tiempo va a andar gozoso haciendo la obra. Un despierto no le importa lo que anden hablando de él, porque él está despierto, hermano. Sabe que está esperando que suene la trompeta en el cielo. Un despierto no anda descansando, hermano. Es que me duele el pelo, es que me duelen los callos. Un despierto siempre está en la expectativa. Un despierto piensa, es visionario, piensa en actividades, aunque nadie le ayude. Un despierto tiene proyectos. Un dormido no tiene nada. Lo que transmite es solo pesimismo. Pero un despierto es el que mantiene su confianza en el Señor. Y él sabe que no tiene que dormirse, porque mientras más las horas pasen espirituales, esto se va tornando más difícil. Yo estaba viendo las noticias hoy que me vine para mi casa y orando por todos los hermanos que están en los Estados Unidos. Ya comenzó la persecución por muchos de los inmigrantes. Ya comenzó lo que el Señor dijo en su propuesta en los inicios de su presidencia, que Él iba a mandar únicamente a los que están defraudando las leyes, pero es mentira. Miles de personas han venido acá a El Salvador. Miles de personas son llevadas a las fronteras entre México porque ya no los van a mandar hasta El Salvador, sino que allí los van a dejar abandonados. Ha comenzado una crueldad terrible, hermano, que yo les he dicho a los hermanos con los cuales tenemos contacto: hay que volverse a la oración, hay que ponerse a la expectativa. No comiencen a señalar a nadie, porque si uno comienza a señalar, está señalando lo que Dios ha puesto, y contra Dios no se puede, porque Dios es el que pone y quita presidentes. Por eso le digo, boca cerrada. Hay un dicho que dice que en boca cerrada no entran moscas. Hay un dicho que dice, machete, métete en tu vaina. No voy a decir Juan capítulo 35 versículo 5. Ese es un dicho del mundo, hermano. Mejor hay que cerrarse el zipper y pedir a Dios, porque Dios nos escucha. Por eso esto ha comenzado a despertar alerta en muchos. Muchos han comenzado a orar. Nosotros necesitamos una buena sacudida en nuestra iglesia, de ese tipo de personas que están tan dormidas, que muestran tanta, hermano, apatía, muestran tanta prepotencia. El ego que sobresalta es tan terrible que yo he comenzado a orar por la iglesia, por nuestra congregación. Yo se lo dije un día esto: yo no estoy comenzando a pedirle a Dios, Señor, proyectos, Señor, prospera la obra. No, Él sabe cómo estoy yo.
Y Él sabe que le busco. He empezado a pedirle por ustedes. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, abre el corazón de aquellos que estuvieron en liderazgo, aquellos que sirvieron, Señor, que sepan que ellos han perdido lo más grande, lo mejor. Señor, que ellos sientan un peso en sus hombros, en su corazón, que no es fácil desprenderse de tu obra. No es fácil, Señor. Pon ese peso en el corazón de ellos. Así como cuando uno de pastor lo lleva, porque es duro cuando usted lleva un peso espiritual y usted sabe que esto no es estar jugando a hacer cultos aquí, no es estar jugando que en una media charla le damos y usted se va peor de lo que ha entrado. Cuando uno tiene conciencia y tiene ese peso sobre uno, uno sabe que ustedes aquí cuando vienen cansados, algunos vienen fatigados, sin fuerzas, otros vienen del trabajo cargados, hermanos, de las 8 horas laborales, y que usted venga aquí únicamente a recibir algo que no le va a llenar su vacío en el corazón. Ese es ser ingrato uno. Por eso es que uno le dice al Señor: pon ese peso sobre mí, pon ese peso de conciencia sobre mí, para prepararme, para alimentar a tu grey adecuadamente y llevarlos por la buena senda hacia el reino de los cielos. Cuando hay eso, usted ora. Cuando hay ese peso, usted busca la palabra. No le da una media sacudidita, sino que pasa horas y horas mientras usted está deleitándose en las películas, mientras usted se está desvelando viendo el noticiero en la noche. Hay pastores que están orando, hay pastores que están estudiando la palabra, hay pastores que están haciendo actividades, hay pastores que están ayunando, hay pastores que están pidiendo misericordia, hay pastores que están agarrados de la mano del Dios Todopoderoso. Pero es cuando alguien ha comenzado a despertar. Pero cuando hay dormidos, suficiente con el privilegio, suficiente con el día que nos presentamos, suficiente. Hace conciencia cuando está despierto, pero cuando no está despierto, sino dormido, ese sigue pasando el agua. Hoy más que nunca, señores, hermanos que están aquí y aquellos que nos están escuchando a través de la radio, tenemos que estar alerta, a la expectativa de lo que viene para este mundo. Las cosas están peores. Señores, esto se está cumpliendo cada día en las profecías, cada día la palabra se cumple. Lo que está sucediendo allá en Europa, Estados Unidos, se cumple, señores, se cumple. Y uno dice: Señor, tu palabra bendita se está cumpliendo. Más despiertos. Ni piense, hermano, hartarse una diazepam para dormirse, oye. Ni piense tomar Valium 15 para los nervios. No, hombre, señores, es tiempo de alimentarse con la palabra. Esta es la mejor pastilla que podemos tener nosotros. Este es el mejor aliento. Ni piense darle tregua, hermano. No, señores, no, comprométase con Dios y diga: yo no quiero ya ser un apático, yo no quiero ser indiferente a la obra. Es como que he sentido deseos de orar en la madrugada, he sentido deseos de leer la palabra por 3 horas, tomar un estudio serio de la Biblia, de un libro por libro, para estudiarlo. Y cuando usted sienta eso, es el Espíritu Santo quien lo ha despertado. Y dice el Espíritu Santo: así te quiero, así te quiero, así te quiero. Cuando usted, hermano, se pare para enseñar la palabra, va a sentir un respaldo sobrenatural. Va a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Va a reprender demonios. Va a tener la autoridad de Dios. Pero cuando hagamos la conciencia, cuán necesario es atender a lo que la Biblia dice: velad y orad, velad y orad, velad y orad. Va a haber momentos en que usted se va a sentir solo, pero no se preocupe, porque hay promesa del Señor: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se va a sentir ministrado por el poder del Espíritu. Va a oír la voz de Dios.
Uno tiene que acostumbrarse, más que somos estar pidiéndolo. Señor, te pido. Uno se acostumbra. Yo he aprendido de manera sobrenatural a pedirle a Dios y me quedo como media hora diciéndole: Espíritu Santo, ahora háblame tú. Y Él comienza a hablarme. Eso es lindo. Comienza a decirme: abre tus oídos, porque ahora yo te voy a hablar, yo te voy a decir, yo te voy a enseñar. Y usted comienza a oír aquello que fluye, y dice uno: sigue hablando. Sigue hablándome. Aquí estoy oyéndote. Eso es lo que hoy necesitamos. Volvernos al Señor. No puede haber respaldo, no puede haber exaltación si no hay búsqueda. Si no, siempre seguiremos cosechando los resultados de la carne: vergüenza, lipidia, esfuerzos humanos. Todo habrá de serlo mecánicamente. Y usted terminará frustrado, decepcionado, porque no ha tenido los logros que usted pensaba cosechar, obtener, por no haber atendido aquellas palabras que hace 2000 años el Señor les dijo a sus discípulos: velad y orad. Ustedes que están en esta vigilia, es el Espíritu Santo quien nos está enseñando, hablando. Despierten, despierten. Mi venida está cerca. Despierten, hagan la obra, despierten. Ya no se conformen con el cantoncito donde Dios te mandó. Ya no te conformes con esa cuadra, una cuadrita ahí, casita, 15 casas, ahí se conforman. Ya no te conformes con el grupito que tienes. Ya no te conformes, sigue ganando almas. Despierta, 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 despierta. Gana chachuapa para Cristo. Despierta, 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 despierta hoy. Hoy es el día para despertar del letargo, del sueño que por años nos ha traído venciéndolos y no hacemos nada. Hoy más que nunca le vamos a decir al Señor: Señor, hemos despertado y estamos dispuestos a hacer tu obra a cualquier precio. Venga lo que venga, nos toque que enfrentar las tinieblas, no procederemos a actuar con armas materiales, porque poderosas son las armas espirituales en Cristo el Hijo de Dios. Agarraremos los recursos que Dios nos ha dado y nos tomaremos de su mano, y sabemos que se cumplirán las expresiones que Pablo dijo: en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incline por favor su rostro. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Yo quiero orar. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.